Bueno, la verdad es que desde aquí se ve poco. A mí me gusta moverme, con lo cual voy a intentar un poco moverme. Vamos a ver, mi idea básicamente hoy era contaros lo que hacemos en S2 Grupo. Nosotros, como veis ahí, somos un CERT, es decir, trabajamos en la trinchera. Tenemos un CERT, ahora veréis con qué referenciales y todas estas cosas, que está prestando servicios en entornos críticos a nivel nacional e internacional en algún caso. Entonces, esta mañana mi colega Ana de Anca decía pues que efectivamente os trasladaba los riesgos a los que nos vemos sometidos, pues porque precisamente el mundo ha cambiado. Estamos viviendo una época muy difícil en cuanto a pues la tecnología evidentemente nos ha llevado a hacer muchas cosas que hace unos años ni soñábamos, y esto evidentemente está muy bien desde el plano funcional, pero evidentemente esto introduce aspectos de seguridad. Hemos conectado todo a Internet, hablamos del Internet de las cosas, hablaba mi amigo el capitán de navío Enrique Cubeiro sobre la disuasión. Claro que es difícil, los agujeros de seguridad son tremendos, estamos hablando de 20.000 millones de dispositivos, lo hemos conectado todo a Internet, nuestros sistemas de control, nuestras compañías, administraciones, incluso nos hemos conectado a nosotros mismos estamos incluso conectados a Internet, y esto introduce lógicamente muchísimos problemas. La propia industria viene evolucionando en estos conceptos hacia el 4.0, esto que ya está muy de moda, y básicamente de lo que se trata es de, pues vamos a aprovechar la tecnología para, en términos de eficiencia y demás, pues aprovecharnos de ella. Evidentemente esto está muy bien, pero introduce muchísimos problemas de seguridad. Lo que nosotros decimos es que para que aseguremos la continuidad de las operaciones de nuestras compañías, de nuestras organizaciones, necesitamos necesariamente disponer de servicios especializados de seguridad. En este sentido, nosotros pues tenemos un CERT que ha estado basado por razones de génesis en tecnología propia. Necesitábamos tecnología nacional, tecnología flexible que nos permitiera evolucionar al ritmo que evolucionan las amenazas. Evidentemente esto requiere poder estar un poco tocando las tripas. Tenemos, pues ahí lo pone, nuestro propio SIEM, hemos desarrollado aquellas capacidades que para nosotros y con las personas y entidades que colaboramos eran esenciales. Pues nuestro propio SIEM, herramientas que tienen que ver con la inteligencia, etcétera. ¿Y en qué lo basamos? Nuestro CERT, como todos, está basado lógicamente en tres pilares. Por un lado, la infraestructura que lo soporta todo, y luego, pues lógicamente, tecnología, personas y procesos. Cuando hablamos de las infraestructuras, ya por 2007 nosotros ya apostábamos por poner en marcha nuestro primer CERT, que lo pusimos en marcha en Valencia, y actualmente desde 2010, pues lo tenemos también sindicado con Madrid, y así ocurrió con Bogotá hace 2 años. ¿Y por qué? Pues porque, en definitiva, necesitamos cubrir el 24/7 de nuestros clientes, y lo hacemos a través de nuestros centros, y evitar, pues, en cierta medida, pues, los riesgos que vienen de solo un centro operativo. Asimismo, tenemos capacidades de operación tanto de redes y sistemas, lo que vendría a ser un NOC clásico, como de elementos de seguridad. Es decir, nuestro objetivo está en gestionar de forma holística, de forma completa, la seguridad de nuestros clientes. Y además, desde 2012, como ahí dice, pues le pusimos un apellido a nuestro centro de operaciones, esa ISOC. Su objetivo era ya no solo defender entornos, vamos a llamar tradicionales de TI, sino también defender aquellas operaciones, aquellos sistemas de control que evidentemente cuando se nos ocurrió conectarlos a Internet, pues heredaron rápidamente pues los riesgos, las vulnerabilidades que tenían los sistemas pues tradicionales, pero con la particularidad de que además no estaban pensados para eso, que están pensados para que sigan operando durante mucho tiempo. ¿Qué particularidad tiene eso? Pues es evidente que los niveles 2 de atención tienen que ser especializados. En nuestro caso, el nivel 2 de atención es un nivel pues que está soportado por ingenieros industriales, es decir, gente
que conoce el proceso que están tratando de defender, porque si no es completamente imposible. No sabemos qué es lo que puede ocurrir en un determinado ataque y, por tanto, es tremendamente complicado entender cómo lo puedo defender. Dicho de otra manera, lo que apaga y enciende que vale en un ámbito, en el ámbito industrial, desde luego es completamente inviable. Este es nuestro centro de operaciones, nuestro nivel 1, el que tenemos situado en Valencia, que opera evidentemente 24/7. Evidentemente, al final, tenemos gente, como decía, somos gente de trinchera. Digamos, las necesidades que hemos tenido tecnológicas son necesidades de las propias operaciones y, por tanto, hay gente que tanto tenemos en nuestro CER como está prestando servicios en casa del cliente y, por supuesto, sindicado con nuestros propios entornos. Cuando hablamos de plataforma tecnológica, ¿qué hemos tenido que diseñar? Pues hemos tenido que diseñar un entorno que nos permitiera monitorizar de forma completa todo lo que era la infraestructura de red, pero ya no solo de lo que es informática corporativa, por llamarlo así, sino también de entornos de operaciones. Es decir, lo que vamos a hacer es, en una primera capa de monitorización, ser capaces de conectar con lo que las empresas ya tenéis. En muchos casos las empresas ya disponen de tecnología que monitoriza y, por tanto, nosotros eso lo vamos a aprovechar y vamos a dejar caer el resto de herramientas para tener una monitorización completa tanto del ámbito TI como del ámbito OT. Todo esto lo concentramos luego en un único punto en el que los eventos permanecen vivos para ser capaces de pinchar elementos de correlación. Cuando hablo de correlación no solo en términos de filtrado, sino correlación mucho más compleja que todo eso. Cada correlador es experto, por llamarlo así, en una cuestión. Hay correladores ligados a ataques de denegación de servicio, correladores ligados a malware, correladores ligados a temas de disponibilidad, de capacidad, etcétera, ¿vale? Y por último, y esto es así, las personas es, digamos, lo que vale dinero. Y a partir de ahí nosotros tratamos de ser muy eficientes de forma automática. Los correladores lo que hacen al final es aglutinar esa información ingente que tenemos y mandar solo aquello que es relevante a las personas para que lo gestionen. Por otro lado, la herramienta Carmen. La herramienta Carmen es la capacidad nacional que tenemos, que hemos desarrollado junto con el CCN-CERT, con el objetivo de identificar amenazas avanzadas persistentes en nuestros entornos, que, como sabéis, es tremendamente complicado. En definitiva, de lo que se basa es en un funnel, efectivamente. Se basa en una cantidad ingente de información que ya tenemos en las compañías. Toda esta la tenemos que manejar, es necesario, y no lo podemos hacer si no aplicamos inteligencia de forma automática sobre esa cantidad, sobre esa nube enorme de información que tenemos. Como veis, además, lo amarillo es propio del mundo, del mundo OT. Es decir, estamos hablando de protocolos propios de comunicación entre sistemas de control, entre PLCs. Estamos hablando de monitorizar este tipo de cuestiones que generalmente se nos quedan un poco al margen, tanto a nivel de supervisión como a nivel de campo. Hay que llegar hasta donde sea necesario para disponer de la información adecuada para proteger los entornos que queremos proteger. Por tanto, se basa en aplicar tecnología y inteligencia, y llegar a mandar a las personas solo aquello que de verdad es relevante. Bueno, por poner alguna cuestión, pues evidentemente tienes temas de ubicación de ataques, tienes temas relacionados con el almacenamiento de logs, pues porque a efectos forenses es esencial, temas de monitorización de anchos de banda, etcétera, etcétera. También, y como os decía, es esencial aquellos que tienen que ver con el mundo más OT, llegando a pues monitorizar cosas tan poco IT como lo que son consumos energéticos, PDUs, etcétera. Cuando hablamos de correlación, decíamos que cada correlador es un poco experto. Al final estamos hablando de correlación simple. Pues sí, efectivamente, hablamos de filtrado, hablamos de agregado, hablamos de este tipo de métodos, pero también hablamos de correlación compleja cuando estamos tratando de correlar o de aplicar inteligencia a entornos que a priori viven distribuidos e incluso multinivel, pudiendo agregar o alimentar a otro correlador aplicando una correlación todavía, o una inteligencia todavía más de más alto nivel, ¿vale? Por último, un
lo que tendría que ver con una consola que gestiona todo el ciclo de vida de un incidente y, por tanto, podemos ahí hablar de trazabilidad, acuerdos de calidad de servicio, etcétera. Por supuesto, y como no puede ser de otra manera, en un centro de estas características necesitas tener indicadores pues, de número de ataques gestionados, de tipología de ataques que podemos hacer precisamente porque bebemos de las ondas pues, IDS, etcétera. Todo esto, un poco trabajado, pues al final nos permite pues, lanzar incluso nuestros niveles de DEFCON en nuestro propio centro de servicios. Además, incorporamos lo que es tecnología Carmen, como decía, tecnología nacional, que lo que nos permite es identificar compromisos por amenazas avanzadas persistentes, es decir, exfiltración o comunicación con mando y control o incluso movimiento lateral dentro de una compañía en amenazas cuyo objetivo, evidentemente, es la exfiltración de datos, el robo de información y, además, el pasar completa y absolutamente desapercibida, dándose situaciones en las que permanecen con nosotros durante muchos años. Mi amigo Javier Candau siempre dice que tenemos que trabajar como si estuviéramos comprometidos y yo desde luego comulgo con esa forma de ver un poco el problema. Tenemos que trabajar como si los malos estuvieran ya dentro y por tanto tenemos que aplicar este tipo de inteligencia, compartirla y llegar a identificar cuanto antes estas situaciones de riesgo. Carmen, asimismo, dado que se está implantando en la Administración, se está implantando en empresas estratégicas, pues nos permite compartir toda esta inteligencia a nivel nacional y, por tanto, identificar estas situaciones tan peligrosas de riesgo en un plazo pues, rápido. Por otro lado, nuestra herramienta TICE. Bueno, TICE sencillamente es una herramienta que nos permite gestionar todo lo que son, y perdonad la redundancia, sistemas de gestión que soportan toda la actividad de nuestro centro. SCADA Reaper es otra herramienta de desarrollo propio cuyo objetivo es, de forma nativa, hablar protocolos industriales y ser capaces de interiorizarlo dentro de nuestras herramientas de monitorización. Asimismo, SERP es otro tipo de herramienta que tiene el objetivo de ser capaces de un poco mirar fuentes abiertas y esto también introducirlo dentro de nuestros ciclos de inteligencia. Cuando hablo de personas, pues esencial las personas y solo quiero hacer dos cuestiones. Equipos multidisciplinares, con nosotros trabajan ingenieros industriales, telecomunicación e incluso y recientemente médicos, pues porque es otro mundo que evidentemente va a verse afectado por estos problemas y además nos hemos tenido que montar lo que vendría a ser una escuela de aprendices con el objetivo de formar internamente pues, personas expertas en ciberinteligencia que nos permitan pues, llegar lo antes posible a identificar estas situaciones de riesgo. No os aburro, en fin, está organizado por niveles, Tier 1, Tier 2, Tier 3, el Tier 3 ya pues es nuestros laboratorios, ahora análisis de malware, laboratorio industrial, en fin. Personas con todas las certificaciones que son absolutamente necesarias y que lógicamente muchos de vosotros conocéis. Sí que quiero centrarme mínimamente en lo que son los referenciales que afectan a los procesos. Evidentemente, un CERT se fundamenta en los procesos que gestiona y, por tanto, nosotros fuimos de los primeros en certificar nuestro CERT con la 27000 hace ya años, pero, por darle así más importancia, estamos dentro de la red FIRST desde hace pues, año y medio y estamos también dentro de la red europea de CERTs, que es Trusted a nivel de certificados. Y estamos ya pues, al nivel acreditado, pues si no pasa nada nos lo darán en breve. Tanto la 9000 como la 20000 efectos de operaciones, etcétera. ¿Vale? Por último, solo quería contaros, porque se me ha acabado el tiempo y entonces quiero ser rápido, nuestro laboratorio. Evidentemente, en el mundo industrial es esencial tener la capacidad de preparar a nuestros equipos de defensa para monitorizar y defender las instalaciones de nuestros clientes. Y para eso, dado que en este tipo de entornos no se pueden hacer pruebas, pues hemos tenido que desarrollar nuestro propio centro, pues nuestro propio laboratorio. Evidentemente hay herramientas que muchos conocéis que indexan este tipo de dispositivos. Es relativamente fácil buscarlo en Internet y, por tanto, se hace patente la necesidad de también pues vigilar este tipo de entornos que al final, pues lógicamente, son los que afectan más a las cuentas de resultados de las compañías o organizaciones en las que trabajamos.
Esta es la pinta que tiene, en definitiva son maquetas, esos son elementos de modelismo, pero por debajo lo que tienen son sistemas de control como cualquiera de vosotros o de vuestras compañías o de las que conozcáis pueden tener. Sistemas de control basados en SCADA, Siemens, Philips, Omron, en fin, lo que se os ocurra, con el objetivo de ser atacados y, por tanto, diseñar elementos que nos permitan monitorizar y defender a nuestros clientes de posibles ataques que puedan recibir de este tipo de este mundo. Y con eso yo ya he acabado. Si tenéis cualquier cuestión, pues estaré a vuestra disposición por aquí. Muchas gracias.